Bien, ahora estamos con nuestro siguiente invitado y le doy la bienvenida al doctor Mesías Guevara, pero quiero hacerle una pregunta porque leí una crónica muy importante donde dice toda la verdad y me gustaría que me explique. Incendiando la pradera. Se incendió el Perú. ¿Tocamos fondo, doctor Mesías Guevara? Buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Buenos días, Mayra. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad, creo que en nuestro país debemos de acostumbrarnos a decir las cosas como son y para decir las cosas como son tenemos que tener una lectura real de lo que está pasando. Ese artículo que hoy he publicado en un diario de Jaén, que le he titulado Incendiando la pradera, es un artículo que describe, por lo menos busca recoger lo que actualmente estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo a una nefastas acciones que está teniendo la dupla Congreso-Presidencia, es decir, legislativo-ejecutivo, donde están dando leyes que en lugar de poner en orden y consolidar la institucionalidad de nuestro país, está ocurriendo todo lo contrario. Incluso lo peor, Mayra, es que ellos incluso se niegan a hacer los cambios respectivos y se rehúsan a hacer los cambios ante el clamor del pueblo que hoy dramáticamente lo está pidiendo. Me gustaría que usted me describa qué fue para usted el 10 y el 11 de octubre, porque el gobierno terruquea a todo el mundo, pero los que estuvieron ahí no fueron terroristas, fueron comerciantes, transportistas, vendedores, universitarios, que estuvieron cansados de las leyes a su favor, propuestas por los mismos congresistas para beneficiarse ellos mismos, protegiendo y protegiéndose mutuamente con el gobierno en una gran complicidad en contra del Perú. Descríbame usted, porque vimos gran humanidad, sencillez, humildad de muchas personas que incluso les alcanzaban agua. ¿Y saben por qué? Porque esta protesta no es solamente de quien salieron a marchar. Esta protesta, señores, es de todos los peruanos. Me gustaría un resumen de esos 2 días que usted pudo ver, de las actuaciones del congresista Montoya, de las palabras del señor Cueto y cómo por primera vez ingresan al Congreso de la República los dirigentes para ser tratados como ya hemos visto. Bueno, en los paros que ocurrieron, porque fueron 72 horas, pero al final decidieron levantar el último día, solamente fueron 2 días, la verdad que es el reflejo de una impotencia, de una frustración que está viviendo el pueblo peruano. Y en estas circunstancias, lo que han liderado este paro son los transportistas, pero que luego se sumaron también algunos mercados de abastos, y eso debió haber sensibilizado tanto al Congreso como al Ejecutivo, pero vimos todo lo contrario, vimos un Congreso que envalentonado, incluso tuvo escaramuzas o algunos congresistas tuvieron algunas escaramuzas con algunos dirigentes, intercambio de palabras fuertes, amenazas, descalificaciones, y por otro lado el presidente del Consejo de Ministros, que siempre acostumbrado a darnos un mensaje de prepotencia, de soberbia, salió como siempre a decir que este paro ha sido un fracaso, que este paro ha sido politizado, que este paro ha sido impulsado y liderado por los caviares, cuando en la realidad no ha sido así. Este paro ha sido impulsado por los transportistas, incluso digo también en este análisis que hago, ojo, esto puede ser el inicio del fin de la señora Dina Boluarte y también del propio Congreso de la República, porque ya anunció el SUTE que este miércoles 16, de manera escalonada, inician el paro en diversas regiones y luego a partir del 21 también a nivel nacional. Y por otro lado también estamos viendo que hasta las madres de las ollas comunes de Lima también se están quejando porque son parte de esta extorsión. Totalmente cierto. Vimos a transportistas que convocaron a este paro, pero al final fue todo el Perú que salió a marchar y que está en defensa de las leyes que no han salido todavía a su favor, pero en contra de las leyes que atentan contra la inseguridad ciudadana. Reforma urbana, ¿qué es esto, doctor Mesías Guevara? ¿De qué estamos hablando? ¿De un gobierno que quiere convertir al Perú en una dictadura? ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente? Congresistas doble cara, doble rasero. Se quedó bien claro que Perú Libre y Fuerza Popular
son una fuerza, una sola fuerza que prácticamente apoyan, defienden y respaldan el gobierno de la señora Dina Boluarte. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Lo que sí estoy casi segura que no llega al 2026. Bueno, mira, todo indica que ellos han llevado a una confrontación total entre el pueblo, el Congreso y el Legislativo. Cuando ellos, a través de Fuerza Popular fundamentalmente, en Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Alianza por Progreso, que en estos momentos son los que dirigen el Congreso de la República, de donde prácticamente se está gobernando, ya no solamente están haciendo las leyes en contra del pueblo y favoreciendo a las redes y organizaciones criminales, sino que además de eso quieren implantar una palabra, ya quieren implantar la palabra terrorismo. ¿Por qué? Porque al parecer quieren militarizar a nuestro país. Ahora, fíjate que se habla de un terrorismo urbano, pero en ese terrorismo urbano lo que está en ciernes, en la esencia, es la represión. Es decir, mira Mayra, si tú protestas, te declaro a ti que eres una terrorista urbana y te voy a encarcelar. Y por otro lado, la señora Dina Boluarte saca el terrorismo de imagen. Entonces, ¿qué estamos ocurriendo? Lo que ocurre es que simplemente están buscando crear un mecanismo e implantar una palabra que es el terrorismo y hacer meter miedo, distorsionando la realidad. Cuando los que estamos reclamando, los hombres y mujeres de calle, los hombres y mujeres de a pie, lo que estamos pidiendo a la señora Presidenta de la República, a los congresistas, es que nos den seguridad y tranquilidad. 7 de cada 10 transportistas Mayra, según las estadísticas que ha sacado el INEI, son extorsionados. También cerca de 3.000 bodegas a nivel de Lima han sido cerradas porque son extorsionados. En Lambayeque han fallecido cerca de 11 mototaxistas a nivel nacional también, y por lo tanto les han quemado sus unidades vehiculares. Pero sin embargo, algunos opinólogos, algunos medios de comunicación salen a decir que el Perú no se detenga, que el Perú no se depare. Pero si a la ciencia cierta el Perú ya está detenido, por Dios. Eso te vuelvo a decir, que no solamente tienen el doble rasero, sino que viven en una burbuja. Incluso es bueno que se sepa, el Banco Mundial, ojo, el Banco Mundial, al que seguramente van a querer calificar también de caviar, el Banco Mundial le preocupa que el crecimiento o la economía peruana esté impactada de manera negativa por la inseguridad ciudadana. Viven en una burbuja, doctor Mesías Guevara, y esa burbuja cuesta, porque prácticamente fuimos pocos medios nacionales que hemos dado tribuna y que seguimos hablando, no solo de esas protestas, sino de la situación en la que tiene el gobierno, el rechazo del gobierno, las protestas que hubo y que dejó 50 personas fallecidas, asesinadas por proyectil de arma de fuego, niñas violadas en Condorcanqui que siguen viviendo con su agresor y contagiadas con el VIH. Para ellos fueron noticia de un minuto. Ellos son prensa comercial. Nosotros nos identificamos por ser prensa nacional pero objetiva. Y si tenemos que decir la verdad, así nos amenacen, lo vamos a hacer. Pero esa reforma de imagen que intenta implantar, porque fue un anuncio y un aviso, una amenaza de la presidenta Dina Boluarte, no le tenemos miedo, y hasta el día que a nosotros prácticamente nos tengan que sacar del aire, nosotros seguiremos levantando la voz. Pero esto no fue un terrorismo, no fueron terroristas, fueron peruanos que exigían justicia, que exigen justicia, que se solidarizaron, entregaron aunque sea una botella de agua, pero que estaban con ellos, comerciantes. Pero este Congreso llegó al límite. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿El Perú tocó fondo? Mira, el Perú en estos momentos creo yo que ha llegado a un límite ya que no permisible, a un límite en la que todas las fuerzas políticas y los millones de peruanos, que dicho sea de paso, los positivos, hombres y mujeres de bien, somos muchos más que aquellos que son pocos, que aquellos que se creen los malos y los avivatos. Por lo tanto, creo que ya es tiempo que de donde estemos, de la trinchera donde estemos ubicados, simplemente levantemos nuestra voz, pero vayamos más también de la voz a la acción, y creo que llegó el momento, Mayra, de que todo el pueblo peruano le diga basta ya a esta dupla nefasta y negativa que se ha establecido entre el Congreso y el Ejecutivo. Creo que hay que decirles ya basta, y es el momento de decir ya, incluso exigir. Yo había dicho que no era necesario últimamente, pero como están las cosas, creo que hay que exigir ya el adelanto de elecciones.
Ellos no van a querer adelanto de elecciones, ellos quieren quedarse hasta el 2026. Y yo no sé si usted concuerda conmigo, pero yo creo que hasta abril, que no dé el anuncio del adelanto de elecciones, perdón, o de las elecciones generales, la presidenta, ellos no van a hacer nada, porque prefieren que ella dé el anuncio para que ellos puedan vacarla y seguir permaneciendo en el Congreso hasta el 2026. Es lo que aparentemente se está buscando, es lo que aparentemente están viendo de cómo continuar este gobierno nefasto, este Congreso prácticamente secuestrado por ellos mismos y por leyes nefastas que lo único que hacen es destruir al país, doctor. Efectivamente, yo también coincido contigo que la fecha límite o la fecha de expiración de la señora Dina Boluarte podría ser el próximo año en el mes de abril, cuando ella tiene la obligación de convocar a elecciones, porque de no serlo también ella podría ser declarada, digamos, fuera de la ley y podría ser vacada por el Congreso de la República. Entonces la fecha de expiración podría ser no el 26 de julio, sino en abril del 2025, donde efectivamente la nefasta mesa directiva que también dirige el Congreso y todos los partidos políticos que están en el Congreso tienen esa gran responsabilidad. Mayra, yo te agradezco muchísimo por la oportunidad. Gracias por acordarte de mí y como siempre No, estoy siempre. a tu disposición. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto tener ese reflejo, ese panorama de cómo usted ve el Perú y cómo ven todos los peruanos. Pero es necesario recalcar que esto no fue un terrorismo y que esto recién empieza, a pesar de las represalias, a pesar de que el Perú prácticamente está viviendo en momentos de zozobra porque no sabemos qué nos depara o no sabemos a cuántos van a atacar, a cuántos van a reprimir y con cuántas personas van a ser violentos. El Perú dijo basta, prefiero morir, pero en esta lucha. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Gracias, Muchísimas hasta gracias. luego. Hasta luego. Hemos estado con el doctor Mesías Guevara, analista político.